Bueno, dejamos atrás los mejores goles del fútbol sala y nos metemos ya de lleno en la segunda división B, en la que tenemos que hablar de del no posible ascenso del Cartagena, ya que ayer cayó ante el Caudal de Mieres en el Cartago Nova y se diluyen todas las opciones, queda fuera de ese playoff por el ascenso. Y contamos esta noche con nuestros tertulianos, entre ellos Manuel Ángel Balaguer, de Sport Cartagena. Muy buenas noches. Lo de buenas noches ya veremos a ver. Buenas noches por educación. Te agradecemos que hayas venido porque nos habías comentado que estabas destrozado también, como mucha gente. Yo no estoy destrozado. Me estoy fastidiado, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Pero mi obligación es estar aquí y estoy aquí encantadísimo, ¿no? Hay que dar la cara con señorío, ¿qué se dice? Pues muy bien dada la cara. Javier Jaén, muy buenas noches. Hola Felipe, buenas noches. De Mar Radio Marca, estuviste ayer en el Cartago Nova también. Después de una temporada en la que los últimos meses de competición no han sido nada buenos, pues ha acabado con el Cartagena fuera de esa posibilidad de ascenso. Sí, además era una cosa previsible, creo yo, ¿no? Si uno ha seguido al Cartagena el último mes y medio de competición, pues se da cuenta de que no ha llegado ni en su mejor momento de forma, ni cerca de su mejor momento de forma, ¿no? Y sobre todo viendo el primer partido, en un partido en el que es verdad que Campos lleva 3-4 entrenamientos, que llega sin margen de maniobra, con muy poco trabajo, pero el equipo no es capaz de tirar una sola vez a puerta. Recuerdo un tiro lejano allí en Mieres y era algo previsible, ¿no? Ante un equipo que viene el Caudal con esa tendencia de haber subido de tercera a segunda vez, de encontrarse con un pastel que demasiado grande quizá para ellos, verse metido en esos 4 primeros en un grupo con el Tenerife, con el Leganés, con el Oviedo, verse ahí cuarto. Tenía mucho más que ganar que perder y esa no presión que tenía el Caudal yo creo que ha sido determinante. Le ha ayudado mucho. Dano Moltó, muy buenas noches. Comentábamos ayer también en el Cartago Nova, te elimina un Alavés, te elimina un Tenerife, parece que todavía el sabor que se te queda pues no es tan amargo como el que se te queda después de haberle eliminado el Caudal de Mieres. La verdad es que la cara de tonto que se nos queda a todos fue impresionante. Yo no esperaba, sinceramente, que el Caudal pudiese eliminar al Cartagena. Como tú dices, te elimina, o comentábamos, te elimina un Oviedo, te elimina un Tenerife, un Alavés, un equipo de entidad. Bueno, pues siempre te queda más sabor de boca, pero dice, bueno, me ha eliminado un gran equipo, ¿no? Pero que te elimine un equipo con todo mi respeto, que mereció, al fin, creo que bajo mi punto de vista, en el cómputo general de los dos partidos, mereció pasar. Y yo creo que la afición de Cartagena, como bien dice Balaguer, tuvo el señorío de aplaudir puesta en pie al Caudal cuando terminó el partido. Anteriormente se le había pitado el presidente, pero por lo menos se aplaudió al equipo foráneo. Muchas cosas tenemos que analizar esta noche, José Otón. Buenas noches. Entre otras cosas, esos pitos al terminar el encuentro a Paco Gómez. Sí, yo creo que la gente y cantaron Pacheta también, hubo un momento también que cantó Pacheta a la gente. Bueno, yo creo que un poco cabreada por las ciertas decisiones que toma Paco Gómez, ¿no? Vamos a ver lo que hace. Yo no sé si Paco Gómez se lo tomará por el plano personal y es capaz de todo, ¿no? Yo creo que seguirá con el equipo, obviamente. Pero Reverte comentábamos antes que tenía contrato, vamos a ver lo que pasa y yo creo que estas horas son para que el presidente esté tranquilo y sobre todo no haga ninguna declaración, ¿no? Pues son muchas cosas las que analizar esta noche, los últimos meses de competición, la salida de Pacheta, el cambio a José Miguel Campos, que por cierto ayer no pudo sentarse en el banquillo, pero si os parece primero hablamos un poco del partido, cómo se desarrolló y cómo terminó con ese 0-1, Manuel Ángel. Bueno, el partido yo creo que todos los que estuvimos allí pues más o menos podemos tener la misma opinión, un Cartagena atascado, un Cartagena que no terminaba de trenzar, yo diría prácticamente ninguna jugada de ataque. Yo tengo contabilizado mentalmente el primer disparo de aquella manera, ese al cuarto de hora, y a partir de ahí pues poco más de lo que hace el Cartagena, ¿no? Se veía que el equipo no estaba en su mejor momento, que había mucha presión, que había, yo creo que demasiados nervios y que el Caudal lo estaba haciendo bien. Ya el 0-0, para mí, yo ya lo dije en su momento, que era un resultado, yo creo que en eso también todos estamos de acuerdo, mucho mejor para el Caudal que para el Cartagena. Todos temíamos que pudiese llegar ese gol inicial. Y a mí el encuentro de ayer, lo que vimos hace 8 años, 7 8 años, aquel Cartagena vecindario, me recordó en parte aquel partido. Ayer no hubo penalti fallado, ¿no? Pero me recordó en parte aquel partido, es decir, un equipo modestísimo que prácticamente no contaba para nada, pues llega y en la misma portería además marca el gol y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y termina dando la sorpresa. Aún así, bueno, los primeros minutos quizá un poquito más suelto el Cartagena, enlazaron 2-3 buenos contraataques, pero a raíz del gol del Caudal de Mieres sí es cierto que la reacción se estuvo esperando durante todo el partido y no llegó. Es el problema, Felipe, del Cartagena durante, iba a decir todo el año, ¿no? Durante el tramo final de temporada, ¿no? Se pudo ver frente al Betis B, se pudo ver frente al Villanovense, frente a Lucán, por ejemplo.
Partidos en los que parece tener controlada la situación, pero llega un gol, en este caso el de Gonzalo, y el equipo anímicamente demostró que ha llegado muy tocado a este tramo final, anímicamente y físicamente, ¿no? Lleva mes y medio el Cartagena que no termina, vamos, que los rivales terminan pasándole como aviones a los jugadores. Ayer se pudo ver el caudal en los últimos 20-25 minutos, defendía con los 11 en el centro del campo, pero fue un momento en el que el Cartagena no creó ocasiones de agobio. Recuerdo un cabezazo de Raimondi que con todo a favor la tira fuera, el palo de Cañadas, pero eso fue mucho antes, a balón parado. Para una eliminatoria en la que te estás jugando la vida, me parecen muy pocas ocasiones para haber merecido algo más. Luego tiene el caudal la del gol y el mano a mano de Rojas tras el error de Marcos. Yo creo que son mucho más claras las del caudal que las del Cartagena. Y en un partido en el que tú te juegas la vida, eso no puede ser. El cuerpo técnico del Cartagena intenta reaccionar con margen, un cambio en el descanso, recuerdo Perona, salió Raimondi también en la segunda parte, se hacen los 3 cambios con prontitud, intentando pues eso, arriesgar un poquito más, pero es que escasearon las ocasiones durante toda la segunda parte, ¿no? Sí, yo difiero un poco de lo que comenta Javi, ¿no? Yo creo que el Cartagena no las tuvo quizás demasiado claras en 1 contra 1 como la pudo tener en una de ellas el caudal, pero sin embargo yo recuerdo la de Raimondi a un centro, creo que fue de Cañadas o de Ceballos, que fue clarísima. No llega a tocarla, ¿no? A bocajarro. Sí, la toca, pero la tira fuera. Toca poco. Pero es que estamos hablando de una ocasión de gol muy manifiesta, muy grande, muy grande. Luego también 2 otras ocasiones de Toché, 2 remates de Toché. Sí, Toché. En el área, perdón. Sí, hubieran entrado. Al Toché lo tengo en mente, las ganas que tengo yo de tener al Toché para que el Santomerano nos meta gol en Cartagena. Se me ha venido a la mente Toché. Las ganas que tengo de ver a Tonino, tuvo 2 ocasiones clarísimas. Una remates francos, pero una la manda muy arriba y otra la manda también muy fuera. Vamos a ver. Estuvo tranquilo. Vamos a ver. Tranquilo. Una aparte necesita el Cartagena 2 goles. Una con la zurda, que no es la suya y es perdonable, y otra con la derecha que no supo materializarla, que era una ocasión clara de gol. Luego, las faltas que normalmente Cañada la suele tirar muy bien, pues tuvo la mala suerte de no enganchar ninguna. En fin, eso no quita que el Cartagena, hay que decir que no jugó bien. Generó algunas ocasiones, no jugó bien, y el otro equipo, pues bueno, lo que hemos comentado, muy tranquilo, taponó muy bien, bajo mi punto de vista, taponó muy bien a Florian, tapó a Florian. A veces defendían incluso con 6. Cuando sacaba el Cartagena, o el portero sacaba, se metían los dos mediocentros, los 2 pivotes, Prosi, no recuerdo cuál es el otro, Richard, se metían justo en la línea, formaban línea de 6. ¿Qué hacían? Taponar a Florian para que no recibiera bien en condiciones y taparon bien las bandas, amigos, y tuvieron que cambiar a uno de los, precisamente los que más me gustan a mí y más he defendido yo en el Cartagena, que para mí es Oscar Rico. O sea, hay un jugador para mí que es buenísimo técnicamente, yo creo que es uno de los mejores de la categoría, para mí, bajo mi punto de vista. Que se ha diluido también en este tramo final de temporada, ¿verdad? Sí, es incomprensible. Y bueno, luego te sale Perona y Perona pues no te aporta prácticamente nada. Yo creo que el partido empezó ya mal cuando el entrenador que lleva 8 entrenamientos nomás con el equipo no se puede sentar en el banquillo. Eso es una cosa a comentar. O sea, yo supongo que ahí empieza. Eso es increíble, ¿eh? Yo creo psicológicamente incluso empieza el Cartagena a perder un poco el partido en el sentido de que. Sí, pero explicamos por qué no se puede sentar José Miguel Campos en el banquillo, Manuel Ángel. Bueno, porque hay una deuda anterior de la pasada temporada con el representante de un entrenador, no nos dijeron quién, yo creo que es el de Javi López, con el que todavía hay sus más y sus menos. A mí me dicen que son 40.000 euros, que en principio la Federación Española autoriza a Campos a que se siente. De hecho, en Mieres estuvo sentado en el banquillo. En Asturias. Y el director general del club, ayer a las 6 de la tarde, en una improvisada rueda de prensa de aquí te pillo, aquí te mato, dice que la federación se lo ha comunicado el viernes. Tú me has dicho antes. A mí me habían comentado que había sido jueves y que la cantidad era inferior a esa. Y yo no quiero pensar que hasta. Yo he llegado a pensar que hasta el propio Paco Gómez no llega a saber nada y que todo eso pues se precipitó un poco los acontecimientos, ¿no? En cualquier caso, es increíble que en el partido más importante de la temporada un entrenador que lleva 8 entrenamientos, un entrenador que seguramente 4 necesita días, meterle presión al equipo, que no esté ahí abajo. Había entrenado a jugar por la banda, el equipo no juega nada por la banda, al final. Esa es la imagen que damos, ¿no? Yo creo que es una imagen tercermundista. Si decíamos que aquí hay que eximir de culpa al míster, ¿no?
A Campos. Campos de luego Campos no tiene ninguna. culpa ninguna porque Campos ha llegado y el pobre se ha encontrado pues Lo que he dicho Javi Jaén, el equipo fue lo mismo que con Pacheta, fue una fotocopia de lo que ha sido en los últimos no te da en el tiempo último mes. realmente, y esto está demostrado, no te da tiempo cambiar el chip. Es imposible cambiar el chip. Ha hecho lo y que los ha podido. mecanismos que tenía el equipo ya cogidos de Pacheta, que se conocía de pe a pa toda la plantilla, es imposible que pueda haber una motivación de ese Pero tipo, Pacheta, bajo mi punto de vista. ojo, Pacheta fue el entrenador que perdió la primera plaza del grupo. Me refiero, con Pacheta el equipo no se clasificó primero, perdiendo partido. Bueno, Pacheta coge el equipo quinto. Ya me refiero, pero que al final. Bueno, coge el equipo quinto. Te has dicho el último mes. Con la El último mes estaba particularidad Pacheta. que los 5 primeros están igualados a puntos. Es que Pacheta Te coge el equipo quinto, lo pone primero y, cinco llega hasta la última sí, jornada pudiendo. Y el último mes, verdad que el equipo estaba muerto. Pero los 5 primeros equipos, los 5 primeros llevan los mismos puntos. Vamos a ver, Balaguer, tú estás conmigo que no pinta nada el secretario técnico o el director deportivo. ¿Estás conmigo? Pero yo Porque si el director deportivo pinta algo, Pacheta no puede salir nunca de del eso equipo. no tengo la No, más es el mínima presidente el duda, que claro. dictamina en un momento Sí, el determinado. presidente, Él, claro. dice, este Claro, fuera. este fuera, este y el dentro, pobre, este así, el pobre este- Reverte, por más que le diga, Presi, no es conveniente que eches a este entrenador ahora mismo a falta de 4 días para enfrentarnos. Y ya a Reverte Restaurador. defiende, Y el Presi dice, este fuera, porque lo digo defiende yo. defiende su pan allí, claro, él. No, perdona, quiero decir- no lo entendemos. No defiende su pan. no. Vamos a ver. yo No no defiende su digo, pan. no digo que defienda su pan, digo que él no le hará la contra al presidente porque si le Se la hace hizo la antes del contra, partido, después sabe del que partido. se puede ir. Pero se la hizo y entonces antes. pierde el pan. Pero- Entonces Mira el eso. presidente Pero Reverte estarás ya paró- conmigo que está ya mal paró el aconsejado gol. por Pero- algunos moscones. Totalmente. ¿Hay moscones? Hay muchos moscones. ¿Hay muchos moscones? Muchos. Vale. Muchos ¿Y lo están moscones. aconsejando mal al Muchos presidente? moscones. Pues esto es lo que tenemos en voy a decir Cartagena. más. Moscones y vividores. Eso hay que decirlo. Si tú tienes una Es la empresa, verdad. te voy a poner un ejemplo. Tú tienes una empresa y me contratas a mí y me dices, oye, Tano, hazme un equipo filial que vale casi 100 millones y lo quiero subir a segunda B. Pero tú eres Y yo, un buen- espera, pero tú eres- tú eres el presidente. Yo un te hago buen un equipo, entrenador. espera. Y yo te hago el equipo de tercera división filial, 100 millones de pesetas, casi. Eso es un disparate. Un disparate, ¿verdad? Y los chicos entrenan en Murcia y juegan en el campo del Cartago. Y hay una persona y que es se un lleva desastre. el 10% además. ¿Verdad que sí? Sí, Y es un sí. desastre. Y esa persona soy yo que me la has encargado a mí. Pero está Tú me hablando- tendrías, perdona. Está hablando del Cartagena Promesa, Sí, que es de Pepe Murcia. de hace bastante tiempo. De hace unos años. Pepe Murcia. Con el presidente. Y esa persona coge y sale y después entra y otra después, vez. ¿tú entiendes esto? Yo no lo tú entiendo. como presidente No, que te que no estás lo gastando entiendo. un dinero enorme, ¿tú me contratarías a mí otra vez? Que lo que tú estás diciendo, Tano, Tú me, yo estoy tú cansado me dejarías a de mí decirlo, como que es moscón verdad. que te diga Es verdad, continuamente es verdad. tira al entrador o a esto, mete este futbolista. Y por lo Pues visto, eso es lo que nos está pasando en y por lo Cartagena, visto macho. tiene mucha influencia, mucha influencia. Yo no lo entiendo, de verdad. Yo no estoy dando nombres. Yo, Vale, no, sí, no, no, no. pero sí. Sí, la no, adivinanza pero yo no creo- yo no estoy dando creo que nombres, es yo te estoy sencilla. diciendo que es una Nombres no evidencia que zapatos, está ahí. efectivamente. Estoy de Y que se completo- sientan al lado y que completo acuerdo. todos los viernes están comiendo Es con verdad. él y están diciendo Es esto verdad, está bien, esto es está verdad, mal. es Y al verdad. final la paga el entrenador. ¿Y sabes quién la paga al final? La afición, los 5, 6, 7 mil personas que habían ahí y salieron algunos chiquillos llorando del campo. Bueno, y el aficionado. el ejemplo que tienes con la salida de Pacheta es que ayer al final del encuentro hay gran parte del público, yo creo que su mayoría, que empiezan a gritar Pacheta, Pacheta en desacuerdo pues a esa destitución. Yo creo que esos gritos ni van dirigidos a Campos, No. ni son de añoranza No, por Pacheta, son una clara Hacia señalización Paco. hacia Paco Gómez, como lo fue en el minuto 90 ya. De hecho, quiero hacer un inciso. Ayer la afición del Cartagena, es verdad que otras veces no he compartido algunos de sus gestos, como el partido frente al Betis, pitando al equipo en el minuto 3 con 0-0 porque no sale una cosa, pero ayer estuvo de 10, durante todo el partido apoyando, y los primeros pitos son en el minuto 89-90, los primeros cuando se empieza a girar la gente al palco y a señalar al culpable. Ayer el ambiente yo creo que era el mejor, el propicio. Los que no acompañaron fueron los futbolistas, ni el equipo, que no llegó. A partir de ahí, un claro culpable. Ayer se señala única y exclusivamente a Paco Gómez, ¿no? Yo creo que el desacuerdo de la afición con la gestión de Paco Gómez no solo viene de ayer, viene yo creo que de hace mucho tiempo Javi, ya. vamos a empezar. Empezamos por el primer mes de temporada. Tema portero. O sea, me refiero, al final es que la mano del presidente se nota en el equipo. Tema portero, ¿de acuerdo? No, los Sí, Juanma sí. fue esta La temporada, primera ¿no? jornada O sea, se- se quita a René, que juega el primer partido titular contra el Albacete, para fichar a Juanma, que es un portero que cuando le sale la oferta de la Ponferradina, creo que se fue a la Ponferradina, ¿correcto? ¿No? O sea, eso es cosa del presidente al final. Juanma, que fue uno de los culpables por lo que el Cartagena descendió el año pasado de segunda división. Que a lo mejor está René y hubiera pasado lo mismo, prefiero, pero es un jugador que empezó jugando, un portero empezó jugando y al final se va. Y Pedro Reverte también tiene su parte de culpa. Vamos a ver, la planificación de la plantilla
Si es que la ha planificado totalmente, lo que deberíamos saber La planificación es mala. si la plantilla exactamente la ha planificado totalmente Pedro Reverte o está la mano del presidente detrás a la hora de meter en la plantilla o mantener a determinados jugadores. En el sentido de que al final a la plantilla le faltan centrales, a la plantilla le sobran jugadores de banda cuando el equipo no juega por la banda. En la planificación lo único que se ha metido Paco Gómez, que han sido en cosas gordas, ha sido el tema René, que lo vio en un partido en el Icomar, en el Pilar de la Hora, dijo, no me gusta este tío, tiene que ir a la calle, no me gustan los porteros. En un partido amistoso. En un partido amistoso de pretemporada. Ahí ya René... El último partido. Ahí René ya estaba sentenciado. Y luego, con el tema Pacheta. A Pacheta lo tira a la calle Paco Gómez. Y otra cosa también en la que tiene que ver Paco Gómez, y creo que es también gordo, es en la elección de Pato. La elección de Pato no es de Pedro Reverte, No, la elección de Pato es de Paco Gómez. Lo elige concretamente, esa decisión la toma en un merendero que se llama La Alcachofa, que está en Orihuela, que es donde iba a comer Paco Gómez, donde Pato asalta un día a Paco Gómez, donde Pato se vende personalmente a Paco Gómez y Paco Gómez es el que decide ficharlo. Porque Pacheta era la primera elección de Pedro Reverte también para el equipo en verano. Bueno, y Miguel Álvarez. Miguel Álvarez. Era efectivamente. Pero más cosas, Manuel Ángel, también en el mediocampo hemos visto como Diego Segura se ha tenido que ir acomodando una posición que no era la suya, como siempre ha faltado alguien que juegue por encima de la organización. Marco Rodríguez ha sido un bluff prácticamente durante toda la temporada. De hecho, ayer, no quiero decir con esto que Marco Rodríguez sea el culpable del gol, pero sí es verdad que él es el que inicia ese fallo que da origen al primer córner y al segundo córner en el que llega el gol. Marco Rodríguez intenta jugar ese balón teniendo un jugador menos en el campo. Estamos viendo el gol del Caudal de Mieres en una jugada balón parado en un córner, segundo córner del partido, minuto 32. Hay un córner que es idéntico de un segundo antes, ¿no? Sí, exactamente igual. Y de hecho la primera jugada, la primera ocasión de gol del Caudal de Mieres es a raíz de esa pérdida de balón como último jugador de Marco Rodríguez, que es cuando empieza a soltarse un poco más el equipo asturiano. Y ya vienen las 3 seguidas en 3 minutos. Y vemos cómo es un error de la defensa, la toca el jugador al primer palo y el portero queda totalmente fuera de lugar. La defensa tampoco está firme, la defensa. No, es que te han rematado. O sea, en vez de prolongar, normalmente esa jugada es de prolongación, no puede prolongarla y la echa hacia atrás y resulta que estamos mirando al balón. Hay 3 con 1, el balón lo da uno en el primer palo hacia atrás, no hacia atrás, sino un pelín lateral, y resulta que estamos mirando el defensa que tenía que estar marcando al rematador, está mirando al balón en vez de precisamente ganar la posición al rematador en este caso. ¿no? Y comentando lo que habíais dicho antes, mira, hay una cosa que está muy clara. El Cartagena necesita a Paco Gómez. Lo necesita. Sí, es suyo. Sí, pero no necesita. El Cartagena necesita, la afición de Cartagena necesita a Paco Gómez, eso sí es cierto. Pero pequeño inciso, Tano, nos acordamos que la gente estaba contra él ahora, pero es el presidente que lo ha devuelto a la segunda división, que le estuvo cerca de subir a primera también, y que ha hecho cosas importantes con Paco Gómez en la dirección. Paco Gómez tiene un problema. Perdona, es la enfermedad y la enfermera a la vez. Sí, Paco Gómez tiene un problema. Enfermero. Es que, mira, es un... No, enfermero. Como quiera, pero vamos. Es un señor que bueno, se dedica al tema del ladrillo, que es un crack, en esto es un crack, en el tema de los vinos estoy seguro que también va a ser otro crack. Y yo estoy seguro también que se rodea de buena gente, ¿no? A la hora de hacer un edificio 2, 3 y comprar X terrenos para edificar, yo creo que no sale de él. Él tiene su equipo de arquitectos, aparejadores, en fin, y empresas que subcontrata y sabe gestionar eso muy bien, ¿no? Eso lo domina bien. Y en el tema de los vinos estoy seguro que cogerá a un grupo que le diga, oye, hacerme esto, a ver cómo vendo esto en China. Y bueno, pongo el dinero y me dejan. En el fútbol es igual, pero con una salvedad. Es que él se mete. Es una fotocopia de muchos empresarios que les pasa igual. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que déjale al secretario técnico, al director deportivo, déjate al organigrama de un club que no está todavía bien hecho ni estructurado, porque le faltan muchas cosas, muchas paticas y muchos flecos a ese equipo. Le falta trabajar más la cantera, muchas cosas. Deja que actúe esa gente. Y luego tomas la determinación que tengas que tomar. Si tienes que echar al director deportivo... Con David Buitrago lo tenía un poco más controlado a Paco Gómez, ¿no? Da la sensación. David Buitrago era como un hijo para Paco Gómez. Pero de hecho, palabras textuales del presidente. Lo tenía más controlado. David Buitrago sabía perfectamente cómo tratar con Paco Gómez. Y sabía cómo frenarlo en sus momentos de impulso y sabía... Lo bueno que tenía David Buitrago es que fichaba bien. Sí. Con algunas excepciones, con bastantes excepciones, porque hay una lista, hombre. Bueno, pero con David Buitrago el equipo estuvo a punto de subir a primera, no un año, 2. Uno y medio. Uno, perdonadme, pero es
El segundo año no estuvo arriba también el ¿El Cartagena? segundo año cuándo? Estamos hablando, ¿Cuándo? Porque yo no Bueno, me Ángel, acuerdo. estamos hablando de 2 años precisamente que no haya playoff, ¿eh? Esos dos Cartagenas, primer año, esos dos Cartagenas con un playoff Mira, se hubieran metido en playoff El seguramente. primer año el Cartagena acaba quinto. El año que sube el Betis. Y el segundo año el Cartagena... playoff ahora. Sí. Los 2 años, los 2 El años. Pero se deja llevar, empezaron bien Pero los el dos segundo año se deja llevar. Se deja llevar cuando faltan 7 y el 8 primero jornadas y ve que no también, va a llegar. No. El segundo año el Cartagena hace una segunda vuelta con números de descenso. Y los números están ahí. O sea, echar un vistazo. Y aún así, ¿qué puesto acabó? En el puesto 13. Bueno. Si quedan 2 partidos más, el Cartagena... Hombre, no voy a decir que Yo creo que si hubiera habido un descendido. playoff, la motivación es otra cosa. Si quedan 2 jornadas más, mira, el Cartagena en la segunda temporada, el último partido que gana, lo gana al Gerona 1-0 de penalti. Sí, con lo de los 9 aquel jugadores. Gerona que acaba con 7 jugadores. Esa es la última victoria del Cartagena. Y el Cartagena acaba en el puesto 13º. O sea, que Bueno, tiene... parece que acabar 13º en segunda división No, para no, el no, Cartagena... no. Estoy diciendo... Es que luego, después de lo que vino y lo que ha Vamos, venido... estoy diciendo, tela. eso no lo he dicho. Yo estoy diciendo que no aspira, como tú has dicho, a ascender. La primera O sea, temporada no. está con los mejores. La ¿o no? primera sí. La primera vuelta del segundo año de Juan Ignacio está con los mejores de la Y la categoría. segunda ¿no? vuelta, Ángel, y ponemos la segunda vuelta y la segunda Pero que vuelta es estamos de hablando de, descenso, o sea, es que estamos son hablando, Manuel cuatro Ángel, vueltas ahí. estamos hablando de un vueltas, Cartagena que viene de estar 20 años en segunda división B Sí, me y parece muy de bien. golpe y porrazo Si yo, está Javi, peleando por estar con los Nada primeros. más que estoy diciendo que no son 2 años que... Bueno, año y medio. No, Año y medio. no, año y medio no. De 4 vueltas, 3. No, Don Ángel. una vuelta es la del primer año, porque después en la temporada buena de la primera temporada el Cartagena se desinfla al final. Bueno, vamos a Y los esta números temporada. están ahí. ¿Cómo se queda, Manuel Ángel, la gente después del partido? ¿Cómo está Cartagena ahora mismo después del palo de ayer? Pues Cartagena está vacía. Da la sensación de que bueno, que se ha muerto algo, ¿no? Y esto es algo que ya ha pasado otras muchas veces, que pasó con el Cordobazo, que fue el fuerte, pasó con el vecindario, y años atrás que bueno, pues ha pasado muchas veces. Aquí lo que hay que hacer es, pues, Pero la gente no le tenía- la gente volver no- a empezar. Perdón, Sí, Ángel, la sí, gente yo entra. no le tenía tanta fe al equipo. La prueba está va, ayer, la la prueba gente está va ayer. a Boya, pero tanta fe no le quita. La prueba está ayer. Otro año, digo, en por lo intento. la prueba está ayer y no quiero ser ventajista ni nada, ¿vale? El Leganés mete ayer 9.000 personas en Butarque. El Oviedo van creo que 2.000 a Albacete. Mete 20 y tantos mil o 20.000 porque se creen que es su año. Aquí desde que el equipo terminó segundo ha habido un aire de derrotismo que es segundo, que es verdad que está peleando por estar primero y en la última jornada te ves fuera de eso, pero nadie se ha terminado de creer que era el año del Cartagena, como el año de Alcoy, que a pesar de que el partido se puso muy complicada, la eliminatoria, la gente tenía ese aire de decir, este sí es nuestro año, este año no. El hecho de que ayer haya, creo que la cifra oficial fueron 5.000... 5.054. Yo creo que había alguno más, que había 5.500, claro. Sí, pero eso... Pero la sensación- pero la sensación, es decir, si tú te estás jugando el playoff y crees en un equipo, no van 5.000, van 7, 8, 9... Posiblemente se ha ido diluyendo a lo largo de todo el mes. El último mes le ha hecho muchísimo daño al Cartagena, muchísimo daño. Los 5 últimos Muchísimo partidos, daño, el no poder ganarle al 4 Betis, empates a la Lucam. salida de Pacheta, el partido. Yo creo que la gente puntilla no se- es el partido de Lucam, que es el partido en el que puede cerrar la primera plaza y ve como el equipo se desinfla, que es el fiel reflejo de lo que ha Con sido el Cartagena partido últimamente, ganado con se el partido controlado, con un hombre más. Yo creo que ahí la gente cambia el chip de ojo, ojo. Toda la razón. Ahora hay que pensar en el futuro. No queda otra que armar otro equipo, que aprender de los errores de esta temporada y que la gente vuelva a apoyar pero al la Cartagena pregunta- porque puede pasarle factura. presidente- Yo esta creo temporada. que va a ser un palo, ¿eh? El presidente, Antes que eso, habrá que saber qué pasa con el presidente. Es una pregunta que yo dejo ahí, ¿no? Claro que sí, hay que- Al hilo un poquito de lo que decía Tano del presidente, de lo que dice Manuel Ángel, yo creo que la principal preocupación para la afición del Cartagena no es que Paco Gómez siga, sino que no hay alternativa a Paco Gómez. Porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que Paco Gómez está gestionando fatal el Cartagena, ¿vale? Pero ¿qué alternativas hay? A mí me han dicho y una. Si quieres consultarla con nosotros, comentarla. José Luis Mendoza. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Me han dicho que cartagenero... Creo que va a tener muchas serio, llamadas este verano. Muy serio y que es el deseado, José Luis. Bueno, habrá que ver qué pasa también con la UCAM, si saca equipo, si es en tercera división, si es en segunda B. Yo creo que no veo a Paco Gómez haciendo un traspaso de poder hacia otro empresario. Me Yo refiero, tampoco. yo
Paco Gómez creo que este año... ¿Ves a Paco Gómez dejando el No, club no, de la no. mano de Dios antes que venderlo para que tenga una buena salida en Cartagena? Yo No, veo... yo Eso creo- sería, yo creo que sería algo yo- ya, sería el culmen Pero, a una Javi, situación. Veo a una- Paco Gómez como parte de la temporada de este año, no yendo al Cartago Nova, teniendo... Me refiero... Yo no Llevándolo a creo, distancia. no creo que Paco Gómez en tan poco tiempo piense, vamos a hacer un traspaso de poder, voy a traspasar el equipo, voy a venderlo. O sea, tan rápido no. Yo creo que tiene que haber una temporada de por medio en el que Paco Gómez deje completamente de lado al Cartagena, aunque pague los gastos, digamos, pero yo no veo, yo no veo que Paco Gómez piense rápidamente. Este año no ha estado muy metido, que digamos, en el cuando ha estado mucho tiempo sin ir al Pero Cartago eso Nova, te puedo decir. ha estado mucho tiempo calladísimo, hasta que apareció con el tema de la venta de partidos del año pasado, hasta que el otro día, creo que fue en Sport Cartagena, donde dice lo de esta eliminatoria está pasada. Ha tenido 2 meteduras de pata razonables, pero Tú yo eso creo... no puedes decirlo en la vida. No, sí está claro, pero es Paco Gómez. Yo es que ya de Paco Gómez, después de dinamitar el estadio, con los jugadores dentro, de la venta de partidos, de mis jugadores son unos vendidos, lo esperas de cualquier Víctor cosa. Fernández, es que... Lo del otro día a Carlos, al compañero de Metrópoli y Sport Cartagena, no me parece tan grave. No me parece tan grave, No. lo digo en serio. Lo Una digo en forma de serio. intentar darle seguridad al equipo, aunque no creo que lo diga pensándolo. O sea, me refiero, lo dijo porque seguramente pensaba como aficionado, esto está ganado, ¿no? Pero no, si lo hubiera pensado racionalmente y hubiera dicho, voy a decir que somos favoritos para Claro, es darle que son seguridad cosas al equipo. que no se pueden decir nunca. Estoy de acuerdo con Manuel Ángel. Sí, pero este año yo creo que se está En la aportando vida, bien en Paco la Gómez. vida. En líneas generales se ha aportado hasta bastante que bien. salió con lo de la Estamos venta de hablando partidos. sabíamos que jugábamos con un equipo como el Caudal, que fuera de casa me parece que ha sido el mejor de los 4 grupos fuera de casa. O sea, tiene unos números impresionantes Sí, fuera de ha casa. ganado- Ha gestionado, sí, sí, ha fuera de casa gestionado. dos El partidos discurso más que Tano Tenerife. el discurso de necesitamos el apoyo de la gente, por favor, Ya el está. partido está complicado, necesitamos el apoyo de todos. Pero el tiene que discurso haber una tenía. persona, mira, Otón, si es que lo hemos dicho mucho por activa y por pasiva, una persona que sea su mano derecha, a que le diga Paco, esto no se puede decir Paco, y Paco que Desde el asienta buitre no le hace y que caso a tenga nadie. claro lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Desde el Sí le hace caso a gente, pero a gente que no está en el club. Es decir, gente de su entorno que yo creo que mira más para su propio beneficio que para el del Cartagena. De completo acuerdo. De completo acuerdo. Y es cierto. De hecho, lo de Campos se gestó en el Mayallo. Porque una de esas personas que Javi está diciendo, pues iba allí y ahí le hicieron las comenta. presentaciones, en fin. Y se deja llevar, No, Campos creo que no está en el Mayallo, ¿eh? Sí, sí estaba. Sí, ¿Estaba? Sí, estaba. Campos está en el Mayallo y ha estado en 15 partidos en el Cartago Nova, haciendo lo que tiene que hacer, dejándose ver por ahí, Es lógico, dejando, es que, claro, viendo que- fútbol, que es su trabajo. el trabajo del entrenador El es Nueva eso, Condomina claro. también ha estado, que me refiero. Va a muchos campos, como Claro. José Miguel El Campos. Campo, por cierto, hay que decir que hoy está destrozado, que hoy no sale de casa y que en Cartagena ya pues se conoce como Campo el Breve, ¿no? Vamos a ver, yo creo Muy que mal, Campos... muy mal Hombre, también. yo creo que Campos- muy mal también, porque él no tiene culpa, en primer lugar, de- Él no tiene culpa, Él no tiene culpa efectivamente. ninguna. Así, ¿qué va a hacer con 3 Pero entrenamientos? la situación es No curiosa, puede. ¿eh? Puede ser el único entrenador, seguramente en la historia, que nunca se ha sentado en el banquillo de su casa a la hora de entrenar, ¿no? Que Efectivamente. ha durado menos en un club, es que Camacho habría que ver. también, Sí, no llegó a sentarse tampoco, es verdad. Yo creo que Campos, él cuando se le plantea la posibilidad de coger al Cartagena, él sabe de qué pie coge al Cartagena y sabe que este riesgo existía. Lo que pasa Pero que... si él es consciente de que tiene muchísimo más que ganar y tenía cero Claro. que perder. Era una apuesta. Pero ¿qué va a hacer? Yo me ¿No lo arriesgo. coge- no lo tengo, coge 6 a un club como Cartagena? tengo 6 partidos por delante. Si subo al Cartagena, tengo asegurado un año más de contrato allí. En la Liga En de segunda Adelante. división. En segunda división. Claro. Pero si mira, os voy a decir, a lo mejor Aunque la luego dura gente me 6 puede tomar partidos. por prepotente y demás. Me llega Paco, me dice, oye Javi, ¿quieres dirigir tú al Cartagena esto en empleo? Por supuesto que sí. Claro. Aunque no hayas Es tu entrado nunca, oportunidad. pero tengo mucho más que ganar que perder. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos terminando con esta parte del Cartagena. Y bueno, viendo sobre todo cómo se aventura el futuro y si va a ser largo este verano, Manuel Ángel. Pues yo creo que lo que hay que ser por encima de todas las cosas es prudente. Hay que estar tranquilo, hay que digerir esto. Ya tenemos experiencia, ¿verdad, Tano? Que ya hay experiencia en todo esto. Sí, yo me acuerdo de lo de herencia jurado precisamente que sacaba, no sé si hoy sacaba Francis Moya algo al respecto. Que Florentino Manzano se tiró al campo con un ladrillo a El pegarle. peluca que se ve entre dos policías de madera, Florentino Manzano, Sí, sí. Con Felipe en Mesones. aquella época con Felipe Mesones, cuando herencia jurado, yo bueno, quiero decirte que tenía 13 o 14 años, que estaba con mi padre en la grada general, Era un árbitro. en el arma Yo estaba en Gol Sur, al lado de Florentino Manzano. y un árbitro que lo pidió el presidente del Hércules, como bien pone ahí, porque le debía favores el señor árbitro al señor presidente del Hércules, ¿no? Y eso... Con un hijo. El Cartagena tiene cierto parecido al Atlético de Madrid, ¿no? Es el Pupas
y siempre le pasa algo y le ha tocado. Pero esta eliminatoria la ha perdido el Cartagena, ¿no? No, pues eso está claro. Pero ahora, al hilo de lo que Felipe preguntaba, yo creo que lo que se tercia es estar tranquilo, de verdad. Sé que no es fácil, pero hay que hacerlo, tener mucha paciencia y saber, desde luego, si Paco Gómez va a seguir o no va a seguir. Paco Gómez yo creo que tiene que salir, que tiene que hablar, que tiene que hacer lo que hizo la pasada temporada, o que llegue alguien con 4 o 5 millones de euros y le compre Cartagena. Pero que está bien que se tome unos días para meditar también. Yo estoy de acuerdo en parte con vosotros. Yo paciencia, pero la justa. Es decir, mañana mismo que se sienten Paco Gómez, Paco López, Pedro Reverte, es decir, tú sigues, tú no sigues, yo sigo, él sigue. Y a partir de pasado mañana, porque al final estamos a 3-4 de junio, y tú te vas a presentar, como empieza la liga, no sé si hay fecha ya de arranque, pero arrancará, como es la liga, como es en mediados de agosto, mediados final de agosto, encima habrá Copa el año que viene, Eurocopa, si no me equivoco, Mundial en Brasil, no sé nada. Mundial. El Cádiz, el Jaén. Por eso te digo que el Cádiz se está moviendo ya. El Cádiz ya ha renovado a Raúl Agné. Claro. El Cádiz ya está tocando jugadores. Es decir, tú no puedes, toda la semana que pase, y esto que también vale para el Real Murcia, igual. Toda la semana que pase, semana perdida. Y jugadores interesantes que hay en segunda, porque el Cartagena, si sigue Paco Gómez, va a manejar uno de los mejores presupuestos de la competición, porque es una ruina la segunda división B, y se ha podido ver este año. Todo el tiempo que deje pasar va a ser dejar pasar jugadores, entrenadores y todo lo que sea. Es que hay jugadores jugando playoff que como no saben si van a subir o no, firman con el Cartagena. Bueno, que esto ha sido pues la cruz del fin de semana, pero también había una cara y se ha dado en Lorca, en La Hoya, que ha ascendido a la segunda división B. Tenemos un equipo más. También hablaremos ahora del Real Murcia, que tenemos un equipo más también porque ha descendido de segunda. Y todavía puede haber alguno más, ¿eh? Y contrasta, claro que sí. Y contrasta porque con toda por la negatividad que ha habido por otro lado en la región de Murcia, es el punto amable del fin de semana. La Hoya que le gana al Ibiza, digamos que estamos viendo imágenes. Estamos viendo el primer gol de la Sociedad Deportiva Ibiza, con infortunio por parte de la Peña Deportiva. Muchos aficionados por parte de La Hoya, 5.000. Los metieron en Artés Carrasco. Lo mismo que en el Ahí estamos viendo la parte del sol, pero en la parte de la sombra. Están jugando todo el año allí, ¿eh? Había 5.000, sí. O sea que... Vamos a ver, La Hoya Deportiva, yo creo que el éxito de ese equipo es que ha sabido, primero, ahí estamos viendo el gol definitivo que llega en el minuto 93. Ginés Meca aprovecha un rechazo y fíjate qué jugada. Y se desata la locura, ¿no? Y se le escapa el ascenso al equipo balear, que la verdad es que se derrumba totalmente. La verdad que tiene unos cuantos goles Ginés Meca para recordar antes de retirarse. Hay que decir que en el partido de ida La Hoya fue muy superior, fue ganando el partido 0-2, fue ganando el partido 1-3, el partido acaba 3-3 y mereció ganar La Hoya por más, con lo cual yo creo que el fútbol se la devolvió. Y hay que decir de La Hoya que esto no tiene nada que ver con el Lorca Deportivo ni con el proyecto del año pasado. Hay una serie de empresarios que se han unido, digamos, y entonces socialmente está llegando mucho más a la ciudad de Lorca. El club tiene mucho más músculo, han firmado un convenio con el Barcelona, una cantera que han formado con más de 1.500 chavales. Vamos a ver, es un proyecto ilusionante. No creo que sea un equipo que tenga problemas el año que viene para salir. Yo creo que va a ser un equipo que va a ser un buen equipo para mantenerse. Y yo creo que a Lorca ya le toca un poquito de tranquilidad, ¿no? Porque la época de Unai Emery, fíjate lo que ha pasado por allí. Muñoz Carrillo, Cristóbal Sánchez Arcas, proyectos que han durado un año, año y medio, problemas de impagos, descensos. Yo creo que este puede ser el proyecto de la tranquilidad, no un proyecto de repetirlo de Unai Emery aquel Lorca va a ser muy complicado. Pero ¿por qué no? Asentarse en segunda división B y a partir de ahí, si un año suena la flauta y te metes en playoff, pues mira, pelearlo. Yo creo que nadie piense que lo de este año tiene nada que ver con el año pasado. El año pasado es una cosa diferente. Sí, totalmente. Sí, al hilo de lo que decía del descenso del Murcia y el Cartagena, un descenso que yo personalmente nunca habría querido vernos en esta situación. Yo quería un derbi, pero en segunda como mínimo, ¿no? Decir que desde el año 2000 Murcia y Cartagena no se ven en segunda B, ¿no? Lamentablemente es un dato que hay que darlo hace casi 14 años y este año pues seguramente pues vamos a volver a repetirlo, que no va a tener nada que ver con los últimos que hemos visto, ¿no? Que por cierto, que siguen adelante también el Jumilla, que empató a 1 ante la Andorra, finalmente pasó, el Mar Menor que venció a la Estrella. No, el Cieza le ganó 1-0 al Alcudia, el Mar Menor efectivamente que le ganó 2-1 a la Estrella, ¿no? El año pasado, curioso, cayeron todos los equipos del grupo 13 en primera ronda. El primero volvió a jugar porque obviamente tenía 2 eliminatorias más, cayó en la segunda eliminatoria, y eso significa que después de aquella grupo 13
de millonadas que se pagaban todos los constructores con aquellos equipos tan salvajes que habían, que eran equipos de segunda B. El fútbol murciano, digamos que cayó, tocó fondo, y da la sensación que ahora todos los equipos que estamos hablando son con la mayoría jugadores murcianos. Al final el fútbol murciano está, digamos que rebrotando otra vez, ¿no? Se dan oportunidades a más chavales. Es el único grupo, junto con el gallego, que ha conseguido hacer pleno en las primeras eliminatorias. Conclusión, el grupo cuarto era muy flojo, el de segunda división B, el grupo tercero no era tan flojo como lo pintaban. Solo el Jaén se mantiene, pero porque... bueno, el Jaén, yo es que... Se mantiene perdiendo. Lo dije antes de que empezara el playoff, era a lo mejor muy ventajista, ¿no? Que pasaban Tenerife y Alavés, que subían, pero que yo creo que el Jaén no sube a segunda división, ¿eh? Yo creo que no sube. El Jaén tiene un equipo que a lo mejor en el grupo de Tenerife hubiera quedado octavo o noveno. Bueno, me voy a quedar con Otón, que tenemos mucho que hablar también, largo y tendido, del Real Murcia. Pues sí. Vaya programita. Sí, vaya programita, desde luego. Bueno, Manuel Ángel, que a la dura y a la madura, muchas gracias por haber venido. Pues nada. Nos vemos la temporada que viene, desgraciadamente, en segunda división. Si Dios quiere, nos veremos en segunda B. Y nada, el que sea mejor que se meta arriba, ¿no? Javi Jaén. Yo la dura solo, yo la dura. Aquí a las maduras no, yo la dura. Exactamente, pues a las duras. Es que se meta muy complicado arriba. Bueno, que tengo que despedir. Javi, hasta la próxima, la temporada que viene, y a ver de lo que hablamos. Y nada más que decirte lo bien que estuvo la Peña. No voy a decir nada malo a la Peña. A ver lo que dicen, que luego te la Peña de Cartagena con Pencho Angosto al frente, que estuvieron animando constantemente del minuto 1 hasta el 94 al equipo. Y lo bien que estuvo Tano Moltó también, que se portó como todo un anfitrión y nos invitó ahí a cenar después del partido en el Cartagonova. Que muchas gracias por haber compartido esta temporada con nosotros y te esperamos también el año que viene, Tano. Nos marchamos solo unos segundos, nos toca hablar de segunda división, del descenso deportivo del Real Murcia.